Hola hermano, es un gusto y un honor poder estar compartiendo la palabra de nuestro Señor a través de estos medios. Allá donde tú te encuentres, el Señor tiene una gran bendición para tu vida, créelo. Acompáñame a hacer una oración. Cierra tus ojos. Infinito Rey, te damos gracias. Gracias porque a través de estos medios electrónicos tú permites que el día de hoy nos podamos congregar. Hoy todos hemos tenido un mismo sentir y un mismo corazón, y es venir a escuchar tu palabra. Que esa palabra que hoy tienes para nosotros sea de gran bendición en nuestras vidas. Espíritu Santo, guíanos en todo momento. Trae sabiduría a nuestras vidas para poder entenderla y comprenderla, y también transmitírsela a otras personas que necesitan de la luz del Señor. Te pido por la vida de mi iglesia, Padre, por cada uno de sus miembros, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy en día, hermano, estamos viviendo momentos que jamás hubiésemos imaginado. Vino una pandemia, como todo el mundo conocemos, pero esta pandemia no vino sola, sino también trajo dos problemas más. Uno, el problema social, y otro, el problema económico. El problema social, ¿por qué? Porque a través de los gobiernos nos pidieron que nos guardáramos en casa, por nuestro bien, para que esto no se saliera de las manos y fuera controles increíbles que no pudiéramos manejar. A través de esto cambió nuestra forma de vivir, nuestra forma de socializar. Hoy en día no podemos caminar por la calle libremente, tenemos que usar tapabocas. Hoy en día tampoco podemos ir al parque o hacer un deporte o salir con la familia por nuestro propio bien. Ni tampoco podemos congregarnos, venir a alabar al Señor en presencia. Pero Dios tiene el control y Él sabrá hasta qué momento pudiéramos salir de este tipo de situación. El otro problema es el problema social, el problema económico, perdón. ¿Por qué económico? Y yo siento que el problema económico es más grave que la misma enfermedad. Te lo voy a decir por qué. Porque los gobiernos también tuvieron que tomar medidas. A través de las empresas tomaron decisiones para poder que nosotros nos fuéramos y nos guardáramos en casa. Uno de los problemas o de las situaciones que ellos determinaron hacer, en el mejor de los casos, fue mandar a la gente a trabajar desde casa. Otro fue que muchas empresas tuvieron que cerrar, hacer despidos, recortes. En muchos de los casos reducieron sueldos para que la gente no fuera despedida y por lo menos llevara un poco de bendición a sus casas. Pero esto en el país, la mayoría de la gente vive al 80%. Y muchos de los casos lo que estamos llevando nada más alcanza para poder subsistir. Y los compromisos que ya teníamos muchas veces están quedando pendientes. Razón por la cual hay mucha incertidumbre, en algunos casos necesidad, sufrimiento, y estamos pasando por momentos difíciles. Pero Dios tiene el control de todo esto. Si Dios está permitiendo estas situaciones, porque tiene un propósito con todos, con el mundo, con los gobiernos, contigo personalmente. Y debemos confiar plenamente en que Dios tiene el control y tendrá cuidado de sus hijos. Vamos a leer una parte de la palabra que está en el libro de Job, donde tiene mucha similitud con el problema que estamos viviendo el día de hoy. Y acompáñame a leerlo. Vamos a leer Job 1:1, por favor. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cualidades que tenía este hombre que lo hacían íntegro delante de Dios. Y me llamó mucho la atención donde dice perfecto. Yo sabía que solo Dios es perfecto, pero para Dios Job era perfecto, una persona sin defecto alguno. También dice que era una persona recta. Y una persona recta es aquella persona que siempre dice la verdad, que solo tiene una sola cara, que cuando hace un compromiso siempre lo cumple sin necesidad de haber un documento de por medio, sino lo que dice se hace. Una persona correcta en todo momento. También dice que era una persona temerosa de Dios. Quiere decir que Job era una persona sabia, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Una persona que amaba al Señor plenamente y que trataba de hacer lo correcto en su vida en todo momento, que sabía de dónde venían las bendiciones que él tenía. También dice que era una persona apartada del mal. Quiere decir de que Job conocía qué era bueno y qué era malo, y él siempre tomaba la decisión de hacer lo correcto en su vida, el camino bueno. Pues estos 4 cualidades que tenía Job lo hacían íntegro delante de Dios. Y cuando una persona es íntegra delante de Dios de esta forma como era Job,
Dios la bendice abundantemente. Porque dice la palabra que él era una persona muy próspera, pues tenía tierras, ganado, mucha servidumbre y tenía 10 bendiciones que eran sus hijos. Dios lo había bendecido abundantemente. Pero a pesar de estas cualidades y todo lo que tenía Job, el Señor permitió que Job fuera puesto a prueba. Y el enemigo siempre trata de destruir a las personas. Y trató de que pusieran a prueba a Job, y el Señor lo permitió, simplemente que no le tocaran a él. Y el enemigo obró en contra de él. Y en un solo día, dice la palabra, que perdió todo. Perdió tierras, ganado, la servidumbre. Dice que hubo la palabra de que vinieron enemigos y los acribillaron y los mataron. Y que sus hijos murieron aplastados porque vino un viento que derribó la casa donde ellos estaban y murieron aplastados. Imagínate el dolor o el sufrimiento por el que estaba pasando esta persona. Un dolor muy difícil de sobrellevar. Y esto me viene a traer un poquito a lo que te comentaba antes. Hoy en día hubo negocios que se construyeron durante toda una vida y que tuvieron que cerrar. Negocios que a lo mejor quebraron, gente que se quedó sin empleo y que ahorita están pasando por momentos o situaciones muy difíciles. Algo de sufrimiento como el que estaba viviendo Job, pero debe de haber un propósito de Dios en este tipo de situaciones. Vamos a ver cómo tomó Job esta noticia. Y si me acompañas a leerlo, está en Job 1:20 y 22, por favor. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Imagínate, tal vez una persona que no conozca de Dios hubiera actuado de otra forma. Tal vez hubiera cuestionado, tal vez hubiera maldecido por la situación que le estaba pasando. Pero Job dice la palabra que se humilló y adoró a Dios. Y nosotros, como creyentes, confiados en el Señor, debería de ser nuestra actitud en todo momento. Honrarle a pesar de la situación en la que estemos pasando, humillarnos delante de Él y adorarle. Dice, como decíamos, el Señor dio y el Señor quitó. Todas esas bendiciones que tú tienes, hermano, que el Señor te ha dado, tu casa, tu familia, tu trabajo, tu negocio, tu vida misma, pertenecen a Dios y Dios te las dio. Y si es su voluntad del Señor quitárnoslas por un momento, es porque hay un propósito de Él, pero corresponden a Él. Y nosotros debemos mantenernos en todo momento, bueno o malo, adorándole, glorificándole y humillándonos delante de Él y confiando que Él tiene el control en todo momento de este tipo de situaciones. Ahora también, el enemigo no se conformó con la actitud que tomó Job. No pudo romper esa integridad al quitarle todo lo que él tenía. Y también nuevamente volvió a atacar y habló con el Señor para que ahora lo tocaran directamente en su cuerpo, a él. Y nuevamente el Señor permitió que esto sucediera. Y dicen que le vino una enfermedad como la sarna que venía desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Una enfermedad que tenía todo el cuerpo y que atacaba la carne, la piel. Una enfermedad que es como una comezón muy fuerte que hace que la piel se despelleje al grado que te puede sangrar. Un dolor muy fuerte. Imagínate los dolores que ya traía o el sufrimiento que traía Job y aunado le dieron una enfermedad como esta. Una situación muy difícil. Hoy en día tenemos esta pandemia y también es una enfermedad muy dura, de mucha mortandad en el mundo. Pero Job tomó la decisión de tomarlo de esta forma. Pero antes de esto, el enemigo siempre trata de darnos una estocada final. Siempre trata de destruirlo y trató de destruir a Job definitivamente. Pero el enemigo siempre actúa de alguna forma mala o tratando de destruir y utiliza
a las personas que están más cerca de nosotros. En este caso utilizó a la esposa de Job. Muchas veces cuando estamos pasando por momentos difíciles o de sufrimiento, equivocadamente confiamos a lo mejor en nuestros seres queridos que nos puedan dar una palabra de confianza, una palabra de aliento para tratar de seguir adelante. Pero nuestra confianza debe de venir de Dios. La palabra que nos tiene que dar Dios es la palabra que nos va a dar esperanza y nos va a hacer salir de este tipo de situación. Pero vamos a ver cómo utiliza a la esposa de Job. Vamos a leer Job 2:9, por favor. Entonces dijo su mujer: ¿aún retienes la integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Las cosas buenas las recibiremos de Dios, pero también las malas, hermano. Cuando nosotros estamos pasando por momentos de sufrimiento o de dolor, nuestra alma, espíritu y cuerpo se pueden conectar con Dios de una forma más plena. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque cuando las cosas marchan bien, nosotros podemos venir a adorar, glorificar y exaltar el nombre de Dios y agradecerle por los milagros o maravillas que ha hecho en nuestras vidas. Pero una parte de nosotros también está pensando en las cosas del mundo. ¿En qué voy a comer? ¿Qué problemas tengo en el trabajo? ¿Algún plan que tengas con tu familia o algo que te quieras comprar? Estas cosas son del mundo, pero no te quiero decir que esté mal hacerlo. Está bien porque es parte de lo que nosotros como personas le agradecemos a Dios. Pero cuando estamos pasando por momentos de dolor y de sufrimiento, nuestro contacto con el Señor es más pleno, porque estamos en sus manos y nos dejamos de cierta forma que Él trate con nosotros todo lo que Él quiera. Todo ese problema o sufrimiento, Él tiene el control y Él sabrá en qué momento nos da una salida, porque Dios tiene también una salida con las dificultades que vienen a nuestra vida. Ahora vamos a recordar un poco cuando Jesús iba a la cruz. Cuando Jesús iba a la cruz, pasó por momentos también de sufrimientos muy, muy grandes. Dice que Él cargó todas las inequidades, todas las rebeliones, todas las enfermedades y pecados del mundo y los entregó en la cruz, y en la cruz venció y resucitó y nos dio por medio de su gracia esperanza, tuvo misericordia y nos dio vida por amor a ti y a mí, hermano. Pero había un propósito en ese sufrimiento. Hoy en día, a través de esto que estamos viviendo, hay un propósito del Señor. Aún no lo conocemos, pero tenemos plena confianza en que será algo grande en nuestras vidas. Yo creo en forma personal que no vamos a ser las mismas personas que éramos antes de que comenzara esto a después de que esto termine. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque hoy en día estamos viendo situaciones difíciles que están pasando. Yo creo que cuando termine vamos a ser personas más humanas y más sensibles. Vamos a tener más sensibilidad al dolor, a la situación de angustia, de hambre, cosas que están pasando en el mundo que son muy dolorosas. Y también vamos a tener nuestra fe más puesta y más grande en el Señor. Yo tengo plena confianza en que eso sucederá. Pero Dios tiene un propósito y esperemos que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Vamos a ver el final de la historia. Dice que al final de la historia, Job conoció al Creador. Hay una parte de la palabra de este libro que dice que de oídas te había oído, pero ahora te veo. Quiere decir que Job conoció al Dios Todopoderoso. Nosotros, a través de la palabra, podemos conocer la grandeza de nuestro Señor, los milagros que hizo con el pueblo de Israel, a cada gente que ha utilizado con un propósito específico de Dios para exaltar su nombre. Pero también conocemos a Jesús. Y hay una parte en Juan, en el libro de Juan, donde se menciona esto. Juan 5:19 dice, vamos a leerlo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto te digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, Él lo hace,
quiere decir, hermano, que nosotros también conocemos a Dios. También nosotros podemos darnos cuenta de que Dios es poderoso y Dios nos ha dejado a través de nuestro Señor Jesús gran enseñanza, gran amor, grandes promesas, y creemos en esas promesas que se cumplirán en todo momento. Al final del libro, si lo podemos leer en Job 42, 10 y 12, dice: y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 100,000 camellos, 1,000 yeguas, bueyes, etcétera, etcétera. Demasiadas bendiciones que el Señor le dio cuando terminó y pasó estos momentos de sufrimiento y de prueba. Dios quiera, y lo declaramos en el nombre del Señor, que cuando esto termine, tal vez esas cosas que te fueron quitadas, tu trabajo, tu negocio, algo que tenías invertido y que tenías grandes esperanzas, el Señor te las devuelva, te traiga bendiciones más grandes, un negocio más grande. Pero debemos de estar en todo momento confiados en que el Señor tiene el control y nuestra fe tiene que estar firme en todo momento. Porque también dice una parte de la palabra que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Antes de que nos despidamos, quisiera que me acompañaras o que te llevaras esta palabra en tu corazón. Jeremías 29:11. Y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Cierra tus ojos, hermano. Vamos a hacer una oración. Infinito Rey, te damos gracias por esta palabra que hoy nos has dado. Gracias porque a través de ella nos has mostrado las cosas que tú tienes para nosotros. Hoy nos has enseñado que en las cosas buenas y en las malas, nosotros debemos de estar confiados en ti plenamente. Hoy nos humillamos ante ti, Padre, por la necesidad que estemos pasando o por el bien que estemos pasando, las bendiciones que has traído en nuestra vida. Confiamos plenamente en toda tu palabra y en todas tus enseñanzas, y que siempre tendrás algo bueno para la vida de nosotros, Padre. También, Padre, quisiéramos pedirte, si estamos pasando por una enfermedad en estos momentos, si esta enfermedad que hay en el mundo ya nos ha alcanzado o estamos contagiados, en este momento, Padre, declaramos que esa enfermedad no tiene potestad en nuestras vidas. En este momento, Padre, declaramos que nosotros creemos firmemente en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz y que Él ya pagó por esas enfermedades, y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y al ser templo del Espíritu Santo, esas enfermedades no tienen potestad. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesús te lo pedimos, Señor. También te pedimos que traigas bienestar a nuestras vidas, Padre, protección a cada una de las familias de esta iglesia y de las personas que están sintonizándonos, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Es un gusto y un honor que el corazón del Señor esté en todo momento en tu vida. Amén.